no hay mayor amor. Carlos Spurgeon, el famoso pastor cristiano, bautista, en la Inglaterra hace 150 años, cuenta esta historia, que había dos hermanos que se amaban mucho, que iban viajando en un barco juntos y de repente el barco se hundió, pero pudieron escaparse en una lancha de rescate, pero con poca comida, poco agua. Y después de 2-3 días las provisiones se estaban agotando. Y el hermano menor le dijo a su hermano mayor, le dijo: tú eres casado y tienes familia. Y yo soy soltero, tú tienes más por qué vivir. Me voy a aventar al agua para que tú seas salvo. Y cuando estaba a punto de aventarse al agua, el hermano casado lo paró y dijo: no, yo soy mayor y he vivido más tiempo. Todavía tú no has experimentado la vida. Yo moriré y tú vivirás. Y debatieron y discutieron y hasta empezaron a pelear violentamente hasta que el hermano mayor cayó inconsciente. Y cuando se despertó, su hermano menor se había desaparecido en el agua. Se conocen, hermanos, en la historia del mundo, muchas manifestaciones y demostraciones de gran amor, aún, hermanos, entre personas que no conocen a Dios. Pero quiero decirles, hermanos, esta mañana que jamás ha habido un amor como el amor que Cristo tiene para nosotros. No hay mayor amor. Y lo ha demostrado, no solamente con sus amigos, muchos que están sentados aquí esta mañana, sino también con sus enemigos. Hay dos razones, hermanos, por las cuales quiero hablar de este tema: no hay mayor amor. Primeramente porque es el siguiente pasaje en el libro de Juan, y estamos predicando los pasajes en el libro de Juan consecutivamente. A veces tengo que saltar un pasaje porque no me siento listo o intelectualmente o espiritualmente para predicarlo, pero siempre trato de volver a ese pasaje. Pero es el siguiente pasaje. Pero no solo eso, hermanos, pero el lema, hermano, del año es volviendo a primer amor. Volviendo a primer amor. Dice la palabra de Dios, hermanos, que amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Yo creo, hermanos, si nosotros podemos captar realmente, hermanos, lo que es el amor de Dios, qué tan grande es el amor que Dios tiene para nosotros, yo creo que va a ser más fácil corresponderle y amarle a Él y volver a nuestro primer amor. En este pasaje, hermano, Cristo está hablando con sus discípulos y hemos estado viendo, hermanos, que Cristo está a punto de ser arrestado, va a morir, es la misma noche que fue arrestado, y está cenando con sus discípulos. Les está enseñando, les está instruyendo, y les ha dicho en algo de detalle que ya pronto va a ser crucificado, va a morir, pero que pronto va a volver, y les ha enseñado muchas cosas del Espíritu Santo, y que hay moradas en el cielo, y que hay llevar fruto que permanece. Pero les ha dicho también que los ama mucho. Tanto los ama que Él está dispuesto a dar su vida por ellos. Pero como vamos a ver, hermanos, Cristo no solamente dio su vida por sus amigos, sino también dio su amor o dio su vida por sus enemigos. Y vamos a ver, hermanos, las diferentes maneras que el amor de Dios es mayor. No hay mayor amor que el amor que Dios tiene para nosotros. Primeramente, hermanos, el amor de Dios es mayor en su elección. El hecho, hermanos, que nos ha elegido para ser sus amigos es mayor en su elección. Quiero que vean versículo 16, porque, en 13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ahí se está refiriendo a sus discípulos y no hoy día a nosotros. Pero quiero que vean en versículo 16, hermanos, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros
y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Miren, hermanos, si somos amigos de Cristo es porque Él nos ha elegido. Amén. Amén. La Biblia dice claramente, hermanos, que no elegimos a Cristo. La verdad es que, hermanos, cuando Cristo nos salvó, estábamos eligiendo el mundo, estábamos eligiendo el pecado, estábamos eligiendo a la inmoralidad. Sin embargo, en medio de todo eso, hermanos, en medio de nuestra elección por las cosas malas, Cristo nos invadió. Amén. Invadió nuestra vida. Y nos salvó y nos eligió para ser sus amigos. Y Él nos ha escogido, hermanos, entre mucha gente mejor que nosotros. ¿Está escuchando, hermanos? Amén. Hay mucha gente, hermanos. Cuando fuimos salvos, había mucha gente alrededor, hermanos, que eran mucho mejores que nosotros. Yo a veces, hermanos, hay pastores, tal vez conocidos, que tienen obras muy grandes. Y a veces me han dicho, aún a veces en público o a mí personalmente en textos o en llamadas, y dicen, pastor, yo lo considero mi amigo. Y me siento muy inmerecido, me siento muy indigno de haber sido elegido, de ser amigo de una persona tan usada por Dios. No hace mucho, una joven, una soltera de la iglesia, le dije, mija, ¿con quién te sientes más cerca en la iglesia? ¿Con cuál muchacha tienes más cercanía? Y mencionó el nombre de la persona y luego me dijo, pero no me siento muy digno de ser su amiga. La verdad, hermanos, que no somos dignos de ser amigos de Cristo. Él nos ha elegido. Amén. Había muchas personas, hermanos, mucho más inteligentes que nosotros, gente mucho más bondadosa, mucho más moral, hermano. Cuando usted fue salvo, hermanos, había mucha gente alrededor de usted, mucho más moral, con más carisma, más personalidad, que tal vez podía haber sido de más utilidad a Dios en su reino. Sin embargo, no sabemos por qué. Tal vez conoceremos el propósito en la eternidad, pero Dios, hermanos, nos ha escogido a nosotros. Es un gran privilegio ser amigo de Dios. Yo leí esto, hermanos, en mi Biblia, está en su Biblia también. Dice la palabra de Dios, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Yo creo, hermanos, una de las razones por las cuales Dios nos ha escogido a nosotros para que se manifestara aún más la misericordia de Dios, hermano. Amén. Si Él puede mirar a nosotros y nos ha decidido escoger a nosotros, hermanos, por la pura misericordia, la pura gracia de Dios, hermanos. Su amor es mayor en la elección, porque nos ha elegido entre tanta gente mucho mejor que nosotros. Y nos ha escogido, hermanos, entre toda la gente en el mundo. Dice la Biblia, hermanos, ¿han leído este texto? Muchos son llamados, mas pocos son escogidos. Yo no entiendo todavía la profundidad de este texto, hermanos, pero sé que Dios me ha escogido a mí entre mucha gente. ¿Sabe usted, hermano, que hay 1 billón de personas en la China? Y la mayoría de ellos jamás han oído el nombre de Jesucristo. Sin embargo, usted no nació en China. Hay más de 1 billón de personas en la India, muchos de los cuales jamás han oído el nombre de Jesucristo, mucho menos una explicación clara del Evangelio. Y usted no nació en la India. Hay más de 1 billón de personas en Islam. Sin embargo, usted no nació en una familia islámica. Por alguna razón, hermano, Dios ha permitido que naciéramos o que viniéramos a un país donde se predicaba la palabra de Dios. Y en medio o debido a esa predicación hemos sido salvos. Gloria sea al Señor, hermano. Y muchos aquí, hermanos, Dios lo amaba tanto y los había elegido que hasta lo trajo de otro país donde tal vez no se predicaba la palabra de Dios, tal vez en esa ciudad, en aquel pueblo, en aquel campo,
Jamás había oído una presentación del Evangelio y que usted vino a este país tal vez con otro propósito. Y estando aquí, Dios permitió que usted fuese salvo. Esa es la elección tan amorosa de Dios, hermanos. No hay mayor amor, hermanos, por su elección. Nos ha escogido entre mucha gente mejor que nosotros, entre mucha gente en el mundo, y nos ha escogido antes de la fundación del mundo. Dice la palabra de Dios en Efesios 1:4, no vayan ahí. Dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea, desde la eternidad, hermanos, desde la eternidad Dios lo había escogido. Dios es eterno, Dios es infinito. No hubo un tiempo en la mente de Dios cuando Él dijo, algún día 1995, 2005 yo voy a salvar a fulano de tal. No, desde la eternidad su nombre estaba en la mente de Dios. Y Él sabía aún antes de que usted naciera, que lo iba a salvar. Y Él lo escogió, hermanos, desde la eternidad, sabiendo, hermanos, todas esas maldades que usted iba a cometer antes de conocerlo. Toda esa inmoralidad, todo ese adulterio, esas fornicaciones, esas impurezas, esas malas palabras, esas críticas y chismes y y blasfemias en Dios, sabiendo todo esto desde la eternidad, aún así lo escogió y lo salvó en un punto histórico de su vida. Pero espérense. Él lo escogió, hermanos, desde la eternidad, no solamente sabiendo que todo el pecado que usted iba a cometer en su ignorancia, sino también lo escogió sabiendo que aún después de haber conocido a Cristo con una Biblia y con el Espíritu Santo en una buena iglesia, habría hecho tantas cosas que hemos hecho, hermanos, aún conociendo a Cristo. Tal vez algunas de las cuales, hermanos, si pondríamos aquí en esta pantalla, le daría mucha pena. Cosas que hemos dicho, cosas que hemos pensado, cosas que tal vez hemos hecho, cosas tal vez que hemos visto, conociendo a Dios. Sin embargo, desde la eternidad, Dios decidió salvarlo. No hay mayor amor que el amor de Dios. Es mayor en su elección. Y luego el amor de Dios, hermanos, es mayor en su sacrificio. Quiero que vean versículo 13. Versículo 13. Dice versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cristo, hermano, puso su vida por sus amigos. Cuando pensamos, hermanos, en el sacrificio de Dios, hermanos, se nos olvida, hermanos, que también el Padre se sacrificó. O sea, hubo un sacrificio de parte del Padre y un sacrificio de parte del Hijo. El Padre dio su Hijo unigénito. Pero pues Dios no se siente así mal como nosotros, y pues no fue. Yo no sé mucho de lo que les voy a decir en este momento, hermanos, pero ¿verdad que dice la Biblia que el Espíritu Santo se entristece? Yo no entiendo todo lo que les voy a decir en este momento. Espero que no esté equivocado, pero el amor entre el Padre y el Hijo fue un amor infinito, y fue un amor eterno. Y el dolor, cuando alguien muere, el dolor se mide a base del amor que tiene para esa persona. Si alguien muere por ahí, tal vez me siento mal, pero si no lo amo, si no lo conozco, no me duele. Sin embargo, en el caso del Padre, hermanos, desde la eternidad ha habido una relación de amor infinito y un amor eterno entre el Padre y el Hijo. Sin embargo, hermanos, Dios Padre eligió, hermanos, entregar a su Hijo unigénito, no solamente por sus amigos, sino también por sus enemigos. Y dio a su Hijo voluntariamente. Hermano, yo soy padre. A ver, mi perspectiva, mi enseñanza, mi doctrina no ha cambiado para nada, pero mi perspectiva es un poco diferente ahora siendo padre. Yo no podría imaginar por dar mi hija, por nadie.
Yo a veces estoy aquí en la escuela o en una parte lejos de mi esposa y mi hija y a veces estoy hablando de mi hija pero a veces estoy lejos y empiezo a pensar en mi hija y cuánto la amo y a veces salen lágrimas. A veces cuando en la noche pongo mis manos en su cuerpo y oro por ella cada noche con algunas excepciones, pero oro por ella que sea salva muy pronto y que sea una mujercita de Dios, que sea música, que sea maestra de la palabra de Dios, que sea una mujer consagrada a Dios, y a veces salen lágrimas. Oh, mi hija me tiene riendo todo el día. Las expresiones que hace, las cosas que hace, y ella hace cosas que a veces no lo ha hecho últimamente, pero ella sabe que no nos gusta cuando ella recoge algo del piso y lo mete en su boca. Pero ella es tan inteligente que a veces agarra algo y hace así, y luego viene conmigo y luego va corriendo. Bueno, antes se arrastraba y luego la alcanzo y luego lucho para abrir su boca y no hay nada y luego lo tiene en la mano. Como una niña cuando lo hacía cuando más tenía 12 meses, 14 meses. Y me tiene riendo todo el día. Yo no puedo imaginar. Hace 2 semanas, todos esos niños murieron en esa masacre allá en la escuela de Florida. Y en ocasiones pensando, y traté de ponerme en los zapatos de los padres que habían mandado a sus hijos a la escuela. Lo más lejos de su mente era perder a su hijo en una matanza así tan fea. El dolor que uno sentiría al perder su hijo. Pero nadie aquí daría a su hijo por otras personas y mucho menos por el enemigo. Sin embargo, es lo que hizo el Padre. Amén. Dio a su hijo unigénito. Entonces vemos, hermanos, que el amor de Dios es mayor en su sacrificio por el sacrificio del Padre, pero también por el sacrificio del Hijo. Jesucristo, hermanos, dio su vida por sus enemigos. Sí, por sus amigos, porque ya lo leímos en Juan, versículo 13. Pero también, hermanos, mire, escuché, ¿verdad?, de un soldado que había ofendido a su rey y fue sentenciado a morir. La esposa del soldado fue al rey y se apeló a él y le rogó y pidió la vida de su esposo, pero todo en vano. El rey dijo: cuando la campana suene en la mañana 10 veces, tu esposo morirá. Pero a las 10 de la mañana la campana no sonaba. El rey miró por la ventana de su palacio y luego bajó y la campana todavía no había sonado. Y luego miró arriba y vio que la esposa del soldado se había amarrado a la campanilla de la campana para que cada vez que pegaba el lado de la campana, ella misma absorbió la fuerza mudando el sonido con su propio cuerpo. Bajaron el cuerpo destrozado y sin vida de su esposa, y el rey no pudo hacer otra cosa que perdonar la vida de su esposo por el gran amor de su mujer. Ahora, pero eso es lo que hace, hermanos, una persona por alguien que ama o que es amado por aquella persona. El Señor Jesucristo, hermanos, dio su vida, dio su cuerpo, no solamente por nosotros, sino también por sus enemigos. También por las personas que blasfeman su nombre, los que se rebelan contra, que no quieren tener nada que ver con el Señor Jesucristo. Sin embargo, por ellos también Cristo murió. Fue un sacrificio por sus enemigos y fue un sacrificio voluntario. Dice la palabra de Dios, Cristo hablando: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. La muerte del Señor Jesucristo, hermanos, no fue un accidente, no fue algo de sorpresa, sino fue algo que Cristo dio voluntariamente. Un sacrificio voluntario, un sacrificio doloroso y un sacrificio eterno, porque dice la palabra de Dios, hablando del Cordero de Dios, Cristo,
que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Es algo que no capto, hermano. Desde la eternidad, Cristo sabía que iba a morir una muerte, iba a dar su vida con una muerte tan dolorosa. Desde la eternidad vivía, si podemos decirlo así, vivía en la eternidad, siempre con la expectación que un día iba a dar su vida aún por sus enemigos. Entonces vemos, hermanos, que no hay mayor amor que el sacrificio de ambos padre y de hijo. No hay mayor, hermanos, es mayor en elección, es mayor en sacrificio, y también el amor de Dios es mayor en impacto. En impacto. ¿Verdad que el amor del ser humano puede tener un gran impacto en nuestra vida? Ahora, yo era feliz cuando era soltero. No me deprimía mucho. Vivía. Lo más difícil para mí siendo soltero no fue que estaba solo, sino por la tentación. Pero era feliz. Pero ahora que soy casado, estoy más feliz. Porque el amor de una persona nos hace más felices en la vida, ¿no es cierto? Ahora que tengo una hija y ahora otra hija que está en el camino, me hace hasta más feliz. Pues ese es el impacto del amor humano, hermanos. Y el amor humano, hermanos, nos da cierto propósito en la vida. Mi propósito para mi esposa, ahora que soy casado y estoy enamorado de mi mujer, mi propósito, y le he dicho muchas veces, yo quiero que mi esposa sea la mujer más feliz de todo el mundo. Ese es mi propósito. Y el propósito de mi hija es para que ella sea una mujer consagrada a Dios, sirviendo a Dios con todo su corazón. Es mi propósito. Pero el amor humano, el amor que uno tiene para un ser humano, cambia el propósito de una persona. Hace a uno más feliz. Inspira a una persona a hacer grandes cosas, buscar mejor trabajo, o estudiar una carrera, o escribir un libro, una canción, una poesía. Aún el amor humano puede cambiar su carácter y provocarle a entregar un vicio. Pero todas estas cosas, hermanos, son temporales. El amor de Dios, hermanos, hace un impacto eterno en nuestra vida. Por el amor de Jesucristo, hermanos, tenemos el perdón de pecado. Quiero que vean 1 de Juan 4:10. 1 de Juan 4:10. 4:10. En 1 de Juan 4:10 dice, en esto están ahí, hermanos, en esto consiste el amor. 1 de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros ¿qué? Pecados. Ahora, por el amor de Dios, por el amor de Jesucristo, hermanos, tenemos el perdón de pecado. Esa inmoralidad, esa impureza, ese adulterio, esas malas palabras, esos malos pensamientos, esas fornicaciones, esas borracheras, esas drogas, todo esto, hermanos, por el amor de Jesucristo tenemos perdonados. Amén. Ese es el amor de Dios. Y por el amor de Dios, hermanos, tenemos el perdón de pecado. Y tenemos, hermanos, también, mi hermano, ahora somos hijos de Dios. En el mismo libro de Juan 3, capítulo 3, versículo 1. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Ahora tenemos un Padre celestial. Tal vez no tenemos un Padre cerca. Tal vez no tenemos una madre cerca, pero tenemos un Padre celestial, amén. Somos hijos de Dios. Amén. Y luego también tenemos vida eterna. Ya saben, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora vamos a vivir para siempre. Amén. Amén. Eso es por el amor de Dios. Entonces, es cierto, el amor humano tiene algo, tiene algo de impacto en nuestra vida. Es necesario para ser felices en este mundo, pero el amor de Dios no se compara, hermanos. No hay mayor amor en su elección, en su sacrificio, en su impacto. Y por último, el amor de Dios, hermanos, es mayor en duración, en permanencia. Quiero que vean Romanos 8:38, con esto terminamos. Romanos 8:38. Romanos 8:38. ¿Leyeron este texto en la clase de las mujeres, de señorita? ¿Okay? Romanos 8:38. En Romanos 8:38, después de Juan, el Evangelio de Juan, el libro de Hechos y luego Romanos. Amén. Romanos 8:38 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Amén. Jesús, Señor nuestro. Hermanos, el amor humano no siempre dura, ¿no es cierto? Tal vez en el pasado usted estaba muy enamorado de cierta persona. Yo me he enamorado. Ya 5 años ya me estaba enamorando de las chicas, cuando tenía 5 años. Y la primera que quería era una morenita. En Chicago, donde viví en Chicago. Ya los jóvenes aquí de la escuela ya saben, pero no digan a nadie. Le di un besito en la mejilla. No digan a nadie. Pero verdad que a través de su vida, tal vez de joven, tal vez aún de adulto, ha estado muy enamorado, muy enamorada, y luego fracasó esa relación. Usted lloró, lamentó lo que había pasado, luego después se recuperó. Pero así es el amor humano, no dura, no es para siempre. Hay personas aquí muy enamorados y hasta que se casaron y duró un tiempecito su matrimonio, 1 año, 2 años, tal vez 5 años, tal vez 10 años. Ya después de tanto tiempo o poco tiempo, esa relación fracasó. Esa persona que tanto amaba, que tanto te amaba a ti, y después te fue infiel, o usted fue infiel. Amistades, personas con quienes usted andaba por arriba y para abajo y eran mejores amigos para siempre, intercambiaban notitas y con amigos para siempre, tú y yo, y etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó? Ahora tiene otro amigo. Noviazgos que se han quebrado. Y aún relaciones entre madre, hija, padre, hijo, entre hermanos. Ya no veo este tipo de programas, pero en inglés salen programas del juez Judy y juez, ¿verdad? Y ya la gente decide, ¿verdad? Y firma contratos y tienen que vivir bajo la decisión del juez, pero lo llevan a un juez civil. Sí se ha visto eso. Yo sé que en español hay ese programa, ¿verdad? Que usted ya no ve, porque ya se convirtió a Cristo, ¿verdad? Pero a veces en esos programas se ven que hijos demandando padres y madres a hijas y hijas contra madres. ¿Sí han visto eso, no? ¿Qué pasó con el amor? ¿Qué pasó con el amor? Oye, hermano, gloria sea al Señor, que el amor de Dios para nosotros no se acaba. Es permanente, hermanos. Es eterno. Dios, hermanos, nos ha amado desde la eternidad con amor eterno. Te he amado. Y nos sigue amando a pesar de nuestra falta de amor, a pesar de nuestra falta de fidelidad, a pesar de nuestras caídas, hermanos. Hay personas
Hay personas que antes asistían a esta iglesia. Oh, que amaban a Dios y servían a Dios y ganaban almas para el Señor, viviendo en santidad. Ya no están aquí. Y se han ido al mundo. Algunos tal vez nunca fueron convertidos. Otros son hijos pródigos que algún día van a regresar. Pero ahí están. Haciendo cosas que ni me gusta imaginar, pero sé que están pasando. Ahí están. Dios los ama. Amén. Y los ama tanto que los va a disciplinar. Amén. Yo he aprendido en mi vida, hermanos, que a veces la disciplina del Señor es muy severa. Y Él disciplina. Y tarde que temprano. Si Dios no les quita la vida para que no sigan avergonzando su nombre y su sangre, pisoteando su sangre, porque Dios los puede llevar. La disciplina del Señor los va a alcanzar y los van a regresar. Tristemente nunca vuelvan a su iglesia, por pena, por las mentiras del diablo que creen, pero algún día van a regresar. Dios los sigue amando. Dios los sigue amando. Tal como el hijo pródigo se fue, empezó a pecar con mujeres y borracheras, terminó dando de comer a los cerdos, pero el padre seguía amándolo. Y cuando ya el hombre había llegado a lo más, ¿verdad?, feo de su vida, decidió regresar a casa. Y cuando estaba muy lejos, cada día creo que el padre lo veía de lejos, quería ver si algún día mi hijo va a regresar. Y cuando lo vio de lejos, fue corriendo contra la tradición, la costumbre de aquel tiempo, porque los ancianos no deberían correr, deberían ser personas de dignidad. Él se echó a correr y buscó a su hijo. Ahí están. Hay personas que están afuera. Dios los sigue amando. Y algún día los va a traer otra vez a la casa de Dios. Pues el amor de Dios, hermanos, es eterno. Usted ha sido muy infiel a Dios, hermanos. Usted ha pecado contra su palabra. Usted ha sido muy inconstante en su vida cristiana, hermanos. Usted ha dicho cosas, ha mirado cosas, ha hecho cosas que un cristiano jamás debería hacer. Sin embargo, Dios lo sigue amando. Así es. El amor de Dios es mayor en duración. Nos ha amado desde la eternidad. Nos sigue amando y nos amará hasta el fin. Quiero que vean un solo versículo más, termino en 2 minutos. Juan 13:1. Juan capítulo 13:1. Dice allí, antes de la fiesta, Juan 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Lo vieron, hermanos? Unas cuantas horas después, Judas lo iba a traicionar, Pedro lo iba a negar y todos iban a ir corriendo. Sin embargo, Cristo los amó hasta el fin. Yo creo, hermanos, que sería bueno hoy meditar en el gran amor de Dios. No hay mayor amor. Su amor es mayor. Su elección, en su sacrificio, en su impacto y también en su permanencia, su duración. Vamos a orar. Padre Santo.